En France 24 es momento de hablar de salud. Soy Elmaría Angulo y es un gusto estar con ustedes. Hoy tocaremos un tema que toma por sorpresa a quienes lo padecen y es el de las enfermedades huérfanas o raras. Pasar años confundidos sin saber con claridad qué enfermedad se tiene, esperando recibir un diagnóstico preciso y convivir con la incertidumbre de finalmente tener una patología sin tratamiento son algunas de las escenas que se repiten en las historias de quienes no encuentran solución ante los síntomas que presentan. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen cerca de 7.000 enfermedades clasificadas como raras. Justamente las llaman así por el número limitado de la población que las padece, ya que se considera una enfermedad rara a aquella en la que se presentan menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. En su mayoría pueden estar originadas también por fuertes trastornos genéticos. El panorama pinta así. Datos de la Federación Española de Enfermedades Raras dan cuenta de que, tal como vemos en pantalla, entre el 3,5 y el 5,9% de la población mundial está afectada por una enfermedad rara o huérfana. Solo en Europa, al menos 30 millones de personas presentan una patología de estas, mientras que en Norteamérica hablamos de al menos 25 millones de pacientes y en Iberoamérica de cerca de 42 millones de afectados. Para profundizar un poco en la incidencia que tienen las alteraciones de nuestros genes en el desarrollo de las enfermedades huérfanas o raras, consultamos a la genetista Sandra Ospina, quien nos amplió un poco el panorama acerca de este tipo de patologías. Escuchemos lo que nos explica. Las familias y los pacientes con este tipo de enfermedades se enfrentan a muchos retos, especialmente a lograr un diagnóstico, porque como son patologías de baja prevalencia, sus síntomas pueden ser un poco inicialmente inespecíficos, unos síntomas crónicos, síntomas que tal vez los médicos de atención primaria no conocen y no logran como de alguna forma encadenar para hacer referencia a la enfermedad. Y por ser poco frecuentes, pues son enfermedades que no son muy conocidas en general por el personal de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, y aunque el paciente tenga todos los síntomas claros de la enfermedad, llegar al diagnóstico es difícil. Hay pacientes que pueden demorarse entre 6 y 8 años en llegar a un diagnóstico preciso. El gran reto es que desafortunadamente la mayoría de las enfermedades, casi que el 90% de las enfermedades huérfanas, no tienen un tratamiento específico. Y eso no significa que no haya tratamiento. El tratamiento en la mayoría de los pacientes es un tratamiento sintomático, terapias, un tratamiento multidisciplinario, tal vez algunos pacientes requieren algunos soportes como sillas de ruedas, caminadores, terapias y muchas otras cosas. Aunque se trata de enfermedades poco frecuentes, entre las que figuran patologías como por ejemplo el síndrome de Morquio, que afecta el desarrollo de los cartílagos y de los huesos, la hemofilia, que impide que la sangre se coagule de una manera normal, la enfermedad de Guillain-Barré, que se da cuando nuestro sistema inmunitario ataca a nuestros nervios, o el síndrome de Marfan, que es el que limita la capacidad de nuestro cuerpo para producir el tejido que conecta a nuestros órganos. Las estadísticas apuntan a que en efecto los casos van en aumento justamente por el registro de alteraciones genéticas. Aquí algunos datos claves sobre las enfermedades raras. El primero es que se dan de una manera que inicia precozmente. En 2 de cada 3 pacientes aparecen al menos antes de los 2 años. También presentan una deficiencia motora, sensorial o intelectual. Esto se da en 1 de cada 3 casos. De igual manera, se registran dolores crónicos en 1 de cada 5 pacientes. Desde el año 2008, cada 28 de febrero, pacientes y organizaciones dedicadas al estudio de estas patologías conmemoran el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Pero ante esto se presenta también una interrogante cuando... ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando un miembro de nuestra familia padece una de estas patologías? Ante ello, la experta nos da una serie de recomendaciones. Para las familias, las recomendaciones en salud mental y en manejo
del paciente y la familia que está enfrentada a una enfermedad huérfana, pues primero es que busque el apoyo de una asociación que esté relacionada con su enfermedad. Ya hay muchas asociaciones de pacientes, y los pacientes están organizados, los pacientes tienen allí muchas cosas importantes. Dentro de eso es que yo como familia pueda conocer la experiencia de otra familia, pueda hablar como mamá o papá con otros padres, que pueda tener un apoyo, es necesario un apoyo de psicología. Como dijimos, son enfermedades que la mayoría no tienen tratamiento específico, pero no significa que no tengan tratamiento. Entonces es importante que eso pues también tiene un impacto, porque la mayoría de nosotros cuando nos enfermamos, pues lo que queremos cuando vamos al médico es que nos dé un tratamiento que nos cure, pero muchas de estas enfermedades no se curan. Sin embargo, podemos mejorar mucho la calidad de vida de la familia y del paciente cuando hacemos una intervención multidisciplinaria. Tener paciencia y no perder la esperanza son entonces dos de las claves para hacerle frente a las enfermedades huérfanas o raras. Con este mensaje llegamos al final de esta emisión de salud aquí en France 24. Los invito a que sigan con más aquí en France 24 y en France24.com.